Y le agradezco, se encuentra vía telefónica Tonatiuh Guillén, quien es excomisionado del Instituto Nacional de Migración, para hablar, por supuesto, de este tema, el tema de los migrantes que están recorriendo nuestro país con el único fin de llegar a la frontera norte. Muy buenos días, Tonatiuh. Wendy, buenos días. Gracias. Pues Tonatiuh, hemos visto imágenes que pues nos han dejado sorprendidos con relación a este cerco que se está poniendo por parte de la Guardia Nacional para evitar que los migrantes crucen territorio nacional para llegar a Estados Unidos. Sí, Wendy, mira, en principio y sobre los eventos recientes, habría que hacer una distinción muy clara entre lo que son medidas de contención del flujo migratorio y otro que son ya agresiones del todo injustificadas y que configuran delitos por parte de autoridades del Instituto de Migración o de la propia Guardia. Ahí esa separación hay que hacerlo, porque lo que vimos ya no fue contención, ya fue una agresión. Y es en el caso particular de algunas personas del instituto, que son las que fueron más visibles. Y ahí pues lo que ameritan pues son tres cosas, Wendy. La primera es cesar a estas personas. La segunda es favorecer que se hagan las denuncias penales porque fueron agresiones. Y la tercera es que las personas que fueron víctimas reciban la protección del Estado. Esas son disposiciones que están en nuestro marco jurídico y que debieran ocurrir. Pero más allá de eso, Wendy, pues sí hay que sumarle el contexto en donde hay dos puntos que vale la pena destacar. Y el primero es que continúa la situación de crisis social en los lugares de origen. Particularmente Haití ahora se ha vuelto más cruda su situación social y económica y en todos los sentidos, incluso institucional. Honduras sigue en condiciones muy parecidas. Entonces hay en los lugares de origen hay factores muy poderosos de expulsión. Y del otro lado, Wendy, y esa es la parte que nos toca, pues nos hemos convertido pues en un país dedicado a la contención. Y ahí ha sido pues muy franco el presidente, que la contención se va a aplicar, el propio secretario de la Defensa, también pues han sido otras autoridades lo que han mencionado ello, y ese tono de contención pues favorece que algunas autoridades no distingan entre lo que está en el marco jurídico alrededor de la regulación migratoria y lo que está en el marco jurídico también sobre derechos de las personas y sobre la protección de sus vidas. Entonces, ese panorama es el que de entrada habría que tener en cuenta, Wendy. Claro. Que bien mencionas, fíjate que ayer, bueno, el Instituto Nacional de Migración daba cuenta que estas dos personas que se ven en los videos fueron cesados, ¿no? Precisamente, bueno, pues es la excepción, vaya, lo decía el secretario de Gobernación, no por dos personas que actuaron de mala forma, pues se puede criticar a toda una institución que está trabajando finalmente bajo un marco regulatorio. Y bueno, yo te preguntaría también, Tonatiuh, ¿qué es lo que estamos viendo hoy? La migración que en este momento tenemos en nuestro país es una migración que año con año se da cita para llegar a la frontera norte, que hoy es visible o es más visible, por eso la vemos de esta forma, o realmente sí está creciendo. Hay la necesidad, como tú lo señalabas, de las personas de salir de su país de origen por todo lo que se está viviendo y tratar de buscar una mejor calidad de vida. Wendy, los números son muy contundentes, las cifras, y este es el momento más alto de la movilidad de tránsito a través de México y con la intención de llegar a la frontera de Estados Unidos. Para dar una idea rápida, a principios del año había cerca de 70,000 personas arribando por mes en enero a la frontera sur de Estados Unidos y que eran captados por autoridades de ese país. Al cierre de julio, y hay que ver cómo se comportó agosto, todavía no lo sabemos, pero al cierre de julio
eran más de 212,000 personas por mes. Entonces, eso también te retrata la gravedad de la situación en origen, la enorme masa de personas en tránsito por México, que ha estado creciendo a lo largo de este año de manera impresionante, y pues también te dice que esto que son estrategias de contención, pues en realidad solo son aplicables para estos grupos de personas en caravana, pero no para los miles que todos los días cruzan por el país. Ujú. Y ahí, pues un cálculo muy rápido nos indica que son entre 3, 4 mil personas cada día cruzando el país. ¿Cómo ocurre esto, Wendy? Pues sin que nadie lo ubique. Lamentablemente detrás de eso hay bandas de traficantes de Sí. personas muy organizadas, con una logística impresionante, que pueden contratar autobuses, trailers, camiones de todo tipo, incluso vuelos al norte. Entonces, esa banda y esa estructura, esos grupos criminales son realmente sobre quienes debiera estar el aparato del Estado y la aplicación del derecho. Y no lo estamos haciendo, lamentablemente. La política migratoria que actualmente prevalece en nuestro país ha sido la adecuada, Tonatiu, porque como tú bien lo decías, sí, están trabajando de manera de contención, pero solamente para estas caravanas, no para quienes a lo mejor de manera solitaria intentan cruzar territorio nacional. Pues no es solitaria, son Ujú, estructuras organizadas, güey. ujú, No, y no son individuales, son grupales. ujú. Por eso no es raro que se encuentren grupos de 50, 100 personas en una casa o en un tráiler. O sea, se mueven en grandes cantidades. Por eso mencionaba los números, son muy Ujú. impresionantes. En un día, ¿cómo mueves 4,000 personas desde el sur al norte? Sí. ¿Cómo ocurre esto? No es magia, es una logística. Y del otro lado, nuestra política y la nuestra y la de Estados Unidos, porque finalmente se alinearon de la época de Trump, pues demuestra que no se ha resuelto el problema. Y de hecho tenemos claridad en las opciones, pero no la política ni la voluntad clara ni los recursos para resolverla. Habría por lo menos en el corto plazo, algo que no costaría, pero que sí requiere una gran voluntad política, se pudieran empezar los procesos de refugio desde Centroamérica. Y así nos ahorramos toda esta tragedia de tránsitos, caravanas, traficantes, pero no se ha hecho. Requeriría un acuerdo internacional regional entre México, Estados Unidos, Canadá y la parte que le toque a los países centroamericanos, que serían foco principal, pero no hemos estructurado una salida que permita decidir, bueno, los procesos de refugio que empiecen allá, y las personas ya tendrán certidumbre de su ruta y nadie se movería de manera clandestina en su caso. Y también habría necesidad de un acuerdo regional amplio, incluso internacional más amplio, para promover iniciativas de desarrollo. Todo el mundo sabemos que hay que caminar por ahí, hay que caminar hacia la civilidad política en cada país, y esas rutas son conocidas, pero no las hemos emprendido. Entonces ahí hay un déficit no de alternativas, sino de voluntad política en la región en conjunto. Y finalmente te preguntaría, Tonatiu, ¿y qué pasa con los migrantes que pues no logran su cometido de llegar a Estados Unidos y se quedan aquí en territorio nacional? ¿Qué hacer Lo con que, ellos? lo que ha pasado, Wendy, es situaciones que podemos ir revisando por fases. La primera es el drama del tránsito y el costo. Entonces imagínate lo que le significa a una familia pagar $10,000 por persona para llegar a la frontera de Estados Unidos, sin garantía de cruce, solo llegar. Y eso, por 100,000 ya te das cuenta del tamaño del negocio tan Ujú. terrible que está detrás. Luego la segunda fase es cuando llegan a la frontera, son detenidos y regresados a México,
y ahí pues hay una crisis humanitaria que vemos todos los días y que ahorita está en uno de sus puntos más altos. Y la tercera salida, entre comillas, son pues varios escenarios. El primero es que sean retornados a su país, ya sea por Estados Unidos o por México, que ocurre muchísimo, incluso retornos express que están fuera de la norma, se justifican muy apenas en la norma, como hace Estados Unidos, incluso México también ya últimamente. Están los retornos voluntarios de las personas, porque también pues reconocen la dificultad del proceso, Ujú. y hay también retornos de norte a sur. Y el tercero, que es marginal, porque todavía es pequeño el grupo, pero importante, es el que se queden efectivamente en México y ojalá fuera siempre con el cobijo de Comar, con el estatus de refugiado, y otros pues quedan por lo menos temporalmente en una situación irregular en el país. Esas son las rutas, porque el fragmento que logra la atención y el refugio en Estados Unidos, pues es un fragmento de ese total. Perfecto. Pues Tonatiuh, le agradezco mucho la plática. Pues sí, es un trabajo que se tiene que hacer desde todas las instancias, es un trabajo integral, no solamente queda en una sola dependencia, en este caso el Instituto Nacional de Migración, sino son muchas las dependencias que deben de involucrarse en este proceso Así para es, dar atención a este tema. así es, Wendy. Un saludo y gracias por invitarme. Muchísimas gracias, Tonatiuh Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración.